Audiotexto sobre un artículo de autoría de Gonzalo Sánchez. El título del artículo es Violencia, guerrillas y estructuras agrarias. Es un artículo que aparece en la colección denominada Nueva Historia de Colombia, que fue dirigida por Álvaro Tirado Mejía. El artículo aparece exactamente en el tomo segundo de la Nueva Historia de Colombia, referida a historia política de entre 1946 a 1986. La colección Nueva Historia de Colombia fue producida editorialmente por Planeta Colombiana, editorial SA, en 1989. El artículo de Gonzalo Sánchez está en sexto lugar en este segundo tomo y va de la página 127 hasta la 152. Bien, de Gonzalo Sánchez, Violencia, guerrillas y estructuras agrarias. La violencia es el punto nodal en la historia contemporánea de Colombia. Durante un buen tiempo, sin embargo, esta posición de referente obligado del fenómeno tuvo efectos paradójicos en la investigación. Los analistas de las primeras décadas del siglo lo veían como un indefinido horizonte en el cual se cerraban sus explicaciones y los procesos por ellos estudiados, en tanto que los investigadores de las últimas décadas partían de la simple constatación de algunos de sus resultados. Pero la violencia misma, su complejo transcurrir, quedaba en cierto modo entre paréntesis. Había incluso un no confesado temor a penetrar en su territorio. Esta situación ha comenzado a cambiar aceleradamente en años recientes. La violencia se ha desacralizado y constituye ya no solo un referente histórico privilegiado, sino además uno de los ejes de atracción de la investigación social actual en el país. Gracias a este esfuerzo colectivo es posible emprender una nueva síntesis interpretativa del fenómeno como la que nos hemos propuesto en las páginas que siguen. Comenzaremos con el análisis del escenario y las condiciones de irrupción de la violencia. Un subtítulo: El gaitanismo y la crisis oligárquica. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Colombia seguía teniendo básicamente una estructura oligárquica cuestionada insistentemente en las 2 décadas precedentes, pero no seriamente amenazada. Los signos económicos inmediatos permitían incluso avisorar una nueva era de prosperidad si se toman como termómetro factores tales como precios del café, volumen de importaciones, tasa de industrialización, crecimiento agrícola global. La esquiva pareja desarrollo económico, estabilidad política, parecía de repente al alcance de la mano. Al alcance de la mano de unas clases dominantes relacionadas entre sí por una peculiar dualidad. ¿Cuál dualidad? Cohesión interna y división partidista de sus clases subalternas. Sin embargo, esta era solo la verdad de los usufructuarios. Las mayorías nacionales eran menos optimistas y se sabían pertenecientes a otras columnas estadísticas. Más del 70% de la población era campesina, más de la mitad analfabeta. 3% de los propietarios monopolizaban el 50% de la tierra. Obreros y campesinos venían escuchando ya un lenguaje de intimidación. Los primeros habían sido notificados por Alberto Lleras Camargo a raíz de la huelga de la FEDENAL en 1945, de que no se toleraría la existencia de un poder en Bogotá y otro en el río Magdalena. Los segundos habían sido puestos en cintura con la Ley 100 de 1944, por medio de la cual se establecían las normas que, comillas, y entre paréntesis, garantizaran, fin del paréntesis y seguimos con las comillas, garantizaran adecuadamente los derechos de los propietarios, poniéndolos a cubierto de las tentativas tan comunes antes de su expedición por parte de los pretendidos colonos de convertirse en amos y señores de las pequeñas parcelas cultivadas, fin de las comillas, según se dijo en su momento desde las páginas de la Revista Cafetera, órgano de difusión de la poderosa Federación Nacional de Cafeteros.
Esta era objetivamente una situación potencialmente conflictiva, pero no necesariamente revolucionaria. Lo que la hizo realmente explosiva fue la dinámica que en ella introdujo el movimiento gaitanista con dos temáticas claramente reformistas: la distribución económica y la participación política, pero respaldados por una movilización social de tal magnitud que parecía transformar su contenido y que de hecho las fuerzas del statu quo percibieron como una amenaza a todo el edificio social de la república oligárquica. Gaitán se erigió en los años 40 como el heredero de tareas democráticas aplazadas, inconclusas o frustradas, y en el curso de 2 años de agitación social dio la impresión de estarle dando un vuelco a la política colombiana, unificando al pueblo en torno suyo y a la oligarquía en su contra. En las elecciones presidenciales de 1946, con sus 358.957 votos frente a los 441.119 votos de Gabriel Turbay y los 565.939 votos de Mariano Ospina, se convirtió en una minoría decisoria. La oligarquía, por supuesto, no sabía qué hacer para atajarlo o domesticarlo. Los liberales, por ejemplo, coreados por los comunistas, recurrieron inicialmente a la sensibilidad que habían dejado los horrores de la guerra y lo presentaban como la encarnación del peligro fascista en el suelo colombiano. Las masas no se dejaron engañar y la táctica no prosperó. Ensayaron entonces otra vía que a la postre resultó más eficaz, el, comillas, entrismo, fin de las comillas, es decir, la penetración del movimiento que virtualmente lo neutralizaba o acentuaba sus tensiones internas. A ese precio pudo convertirse en jefe único del Partido Liberal en 1947. Los conservadores por su parte se movieron en una dirección inversa frente a Gaitán. Con Laureano Gómez a la cabeza se propusieron asimilar a sus intereses partidistas el discurso gaitanista sobre la, comillas, restauración moral de la República, fin de las comillas, una consigna que tenía como blanco principal la República Liberal de López Pumarejo. El efecto de esta táctica fue notablemente ambiguo, ya que indudablemente contribuyó al rápido ascenso de Gaitán y a lo que deliberadamente se buscaba, esto es, la derrota de los liberales por la vía de la división, pero también estaba dándole a Gaitán la oportunidad de transmitir su mensaje antioligárquico al pueblo conservador que, ya no por táctica, sino por convicción, comenzó a sentirse sinceramente atraído por la palabra de Gaitán, como también estaba sucediendo con los policías enviados a vigilar sus manifestaciones y con los comunistas enviados a sabotearlas. Como se dice en los ruedos, era necesario cambiar de tercio. La inminencia del triunfo de Gaitán, que más que previsible era un hecho, alarmó a la oligarquía conservadora, que echó mano del lenguaje de la Guerra Fría para describir a Gaitán como la punta de lanza del comunismo y por consiguiente como el representante de oscuras fuerzas destructoras de la libre empresa y de los valores cristiano-occidentales. Cualquiera que fuera la actitud personal de Gaitán frente a estas maniobras, y el equívoco ha sido considerado incluso como un componente esencial tanto de su discurso como de su práctica política, había algo quizás más importante y era la imagen popular que se estaba construyendo de Gaitán, es decir, la representación colectiva que se estaba haciendo de él y que podía o no coincidir con su trayectoria individual. Todos recordaban su ardiente oratoria contra el despotismo del capital extranjero, contra el entreguismo de la oligarquía y en defensa de los trabajadores nacionales en sus memorables debates sobre las bananeras en 1929. Los campesinos de Cundinamarca y el Tolima principalmente, pero no solamente ellos, lo habían tenido a su lado y como intérprete de sus aspiraciones en la lucha contra el poder terrateniente en el periodo de agitación agraria de los primeros años 30. En aquel entonces, desde la UNIR, denunció las arbitrariedades de los hacendados, en su mayoría liberales, contra los colonos y arrendatarios. Ahora, en los años 40, cuando las migraciones, la industrialización, las operaciones mercantiles y financieras se estaban desarrollando a una escala que hacía de las ciudades centros decisivos del poder y del capital, lo mismo que de resultados electorales, se estaba dirigiendo a las capas medias, a los tenderos, a los artesanos, a los obreros de la industria y los servicios, y a toda esa franja que los cachacos bogotanos llamaban los bajos fondos de la sociedad. Todos estos sectores habrían de representar un papel determinante en los acontecimientos del 9 de abril,
En torno a Gaitán, como símbolo aglutinante, se estaba construyendo por primera vez una nueva unidad histórica, la unidad del pueblo. El problema entonces para Gaitán, como lo ha mostrado en un brillante estudio reciente de Daniel Pecaut, o Pecot, según dicen, el problema entonces para Gaitán era cómo mantener y con qué efectos esa doble función de líder social y jefe del Partido Liberal. Veamos la evolución y desenlace de este interrogante crucial en la política colombiana de los años 40. En los conflictos urbanos a los cuales la oligarquía estaba respondiendo como un bloque homogéneo, parecía sentirse más la presencia de Gaitán como líder social. El movimiento obrero constituía el centro de las definiciones. La ofensiva oligárquica se expresaba por el momento en la sistemática destrucción de organizaciones sindicales, la anulación de conquistas laborales y complementariamente en la promoción de sindicatos dóciles a la voz de los patrones y de los púlpitos. Característicamente, Gaitán, que era amigo de los obreros, pero no de los aparatos sindicales, a los cuales asociaba no sin razón a la estructura oligárquica, desplaza la acción reivindicativa a la lucha callejera. Esto es, a un terreno en el cual la lucha obrera pudiera fundirse con la del resto del pueblo. A la negociación de los sindicatos y el Estado, fórmula privilegiada de la República Liberal, a esa negociación de los sindicatos y el Estado opone la acción directa, la marcha, la manifestación. Su escenario no es la fábrica sino la plaza pública. Lo que se perfila allí es primero una nueva estrategia. La lucha reivindicativa pasa por la lucha política contra la oligarquía. Una estrategia. Y segundo, una redefinición de los antagonismos tradicionales. La idea de una coalición bipartidista contra el gaitanismo, sugerida inicialmente por Alfonso López Pumarejo a comienzos de 1946 y luego materializada bajo el gobierno de Ospina Pérez, es respuesta pero también acicate al proceso de formación de un bloque popular. Simultáneamente, sin embargo, hay otro proceso opuesto al anterior que opera como freno al desarrollo del gaitanismo como frente de los oprimidos y arrincona a Gaitán en su papel de simple jefe liberal. Ha ido quedando un flanco abierto que progresivamente entra a copar Laureano Gómez. Bajo su influencia, en efecto, la dinámica de los enfrentamientos rurales asume crecientemente un carácter netamente partidista. Su punto de partida es claramente identificable. Los más notorios bastiones del tradicionalismo en Boyacá y los Santanderes, principalmente, en donde la memoria de la persecución liberal a los campesinos conservadores durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, es decir, 1930-1934, estaba aún fresca. Desde allí el debate en torno a la sucesión presidencial tenía una mira precisa, la organización de la retaliación. Desde allí habría de apuntalarse una de las medidas más directamente asociadas a la generalización de la violencia, es decir, la renovación de la policía liberal y su sustitución por campesinos reclutados en las veredas boyacenses, especialmente en la de Chulavita, cuyos habitantes se ganaron una sanguinaria reputación y un espacio en el diccionario de la violencia. En este contexto parecía como si las más tradicionales comunidades campesinas se resistieran a darle paso a los diferenciados conflictos de clase de una sociedad en proceso de modernización capitalista. Era el choque del campesinado conservador con la militancia social de la ciudad. Desde luego, la superposición de las modalidades de las contradicciones de la vieja y la nueva sociedad se constituiría en uno de los rasgos dominantes y característicos de la violencia, un término que en su ambigüedad misma describía la complejidad del nuevo periodo histórico que se estaba inaugurando. La significación política de Gaitán y de Laureano Gómez reside precisamente en el hecho de haberse erigido en portavoces de estas dos tendencias históricas que acabamos de describir. Gaitán pretende imponer la dinámica de la confrontación social y aunque sabe que también hay regiones agrarias sensibles a ella, su punto de apoyo son las ciudades, las amplias masas urbanas. Laureano Gómez, político aguerrido, brillante y sectario, atiza la confrontación partidista, capta a los terratenientes amenazados o golpeados en las más recientes movilizaciones campesinas,
ofrece garantías de acumulación a los capitalistas más asustados que ven en el lenguaje redistributivo de Gaitán un disimulado programa socialista y, sobre todo, enardece los ánimos de zonas rurales en donde a una cultivada mentalidad de sumisión secular se agrega el control social y político de la Iglesia. Gómez gusta incluso perfilarse como intérprete de todas las causas más reaccionarias. Frente a la República Española ha tomado el lado de la Falange. Frente a la causa de los aliados ha optado por el eje Roma-Berlín y frente a la que se suponía conciliadora actitud de Ospina Pérez, prefiere la línea del ministro José Antonio Montalvo, comillas, sangre y fuego, fin de las comillas. Ha puesto todo su talento político y miradas retrospectivamente las cosas con gran eficacia al mantenimiento de los nuevos conflictos del país dentro de los viejos moldes de las divisiones verticales. Dos consignas que hicieron época definen con toda precisión estas contrastantes figuras políticas. Gaitán, comillas, contra la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora, a la carga, fin de las comillas. Laureano Gómez, comillas, hay 1.800.000 cédulas falsas, fin de las comillas, decretando de un solo golpe la ilegitimidad de todo el Partido Liberal. Gaitán intentó ciertamente darle una salida a este divorcio de lo social y lo político, enarbolando sistemáticamente desde el Partido Liberal banderas en las que se contraponía la oligarquía al pueblo, el país político al país nacional, invitaba a un reagrupamiento de las fuerzas políticas que transformara el contenido del enfrentamiento liberal-conservador. No estaba del todo claro si para llegar a ese resultado se iba a optar por la vía de convertir al Partido Liberal en un partido del pueblo, como se insinuaba en la plataforma del Colón en 1947, o si se mantendría el perfil de movimiento gaitanista, que era como de hecho se le identificaba. En todo caso, su preferencia por los comités populares y su renuncia al esquema organizativo de directorios y de células revelan una mayor inclinación por la línea de movimiento que por la línea de partido. Esto tenía ventajas pero también grandes limitaciones. Permitía una amplia diversificación social en momentos de ascenso, incorporaba a las masas a su propio proceso de movilización, pero era un obstáculo a la unificación ideológica y a la cohesión disciplinarias en momentos de crisis. Concordaba también esta táctica con un papel que Gaitán se reservaba para sí y cultivaba con esmero: la posibilidad de erigirse él como único interlocutor entre las masas y la oligarquía y en el escenario escogido por él, la plaza pública. La fuerza teatral de esta mediación se iba a hacer patente en sus más espectaculares manifestaciones, como por ejemplo la Marcha de las Antorchas, que el establecimiento asoció a la toma de Roma por Mussolini, y sobre todo en la Marcha del Silencio del 7 de febrero de 1948, que dejó al pueblo con una inmensa ira contenida y a la oligarquía literalmente aterrorizada a la espera de lo peor. La vulnerabilidad trágica de esta personalización del movimiento se iba a agrandar con su asesinato el 9 de abril de 1948. No era el inicio, era la culminación de la primera oleada de violencia. El pueblo de Gaitán asumió el reto y se sublevó. Otro subtítulo dice: el 9 de abril, los dos rostros de Colombia. En los primeros días de abril de 1948, el gobierno y la Colombia oligárquica estaban dedicados a maquillar a Bogotá, a engalanarla, puesto que las programadas sesiones de la 9ª Conferencia Panamericana la convertirían, en cierto modo, en una vitrina continental. Venían delegaciones diplomáticas de Centro, Suramérica y el Caribe a firmar una declaración anticomunista que el general George Marshall, secretario de Estado norteamericano, traía debajo del brazo. Bogotá había sido limpiada de mendigos, de lustrabotas, de vendedores ambulantes de pueblo. Gaitán había sido excluido de la representación colombiana a la conferencia. Pertenecía a la Colombia que no se podía mostrar, a la de todos los días, a la de la miseria. Más aún, Gaitán la representaba.
Con su asesinato irrumpió precisamente el rostro oculto de Bogotá y de Colombia, el rostro de la ira y de las frustraciones, el rostro del pueblo. Una multiforme insurrección, la más compleja de los tiempos modernos, había estallado. El asesino material, un tal Roa Sierra, fue linchado y su cadáver destrozado fue arrastrado al grito de, comillas, a Palacio, fin de las comillas, por las mismas calles que 2 meses atrás había recorrido una muchedumbre silenciosa cuyo desbordamiento eventual en legítima defensa había pronosticado el propio Gaitán, comillas, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en suelo patrio, fin de las comillas. Cuando el objetivo político de la toma del Palacio Presidencial se vio frustrado por la intervención de una pequeña pero temeraria y eficaz guarnición militar, la ira se agigantó y tomó otro curso, el de la destrucción y el pillaje. 2 tipos de blancos y 2 tipos de acciones pasaron entonces al primer plano. Por un lado, el rostro de la protesta social, es decir, el levantamiento contra el hambre, la especulación y el alto costo de la vida, en una palabra, la penalización del comercio, cuyos símbolos más notorios estaban en la céntrica zona de la capital y en cuyos avisos se veían un buen número de nombres extranjeros, principalmente sirios, libaneses y judíos, genéricamente conocidos como, comillas, turcos, fin de las comillas. Allí confluyeron los pobladores de los barrios periféricos. La forma predominante de esta protesta social fue el saqueo. Los blancos eran, por supuesto, muy diversos. Ante todo, bienes de consumo, comestibles, vestuario, utensilios caseros, a fin de satisfacer necesidades inmediatas. También se apropiaban de armas y objetos de hierro utilizables como tales como para proteger la continuación del saqueo. También licores, porque el trago, se presume, ayuda a soportar los momentos tristes y esa tarde era de duelo popular. Había desaparecido uno de los suyos, el más importante, y como ya no habría un mañana en qué pensar, lo que no sirviera ahora, mejor destruirlo. Era una mezcla de ira, impotencia y rebelión. Por otro lado, seguía el alzamiento político. El palacio ciertamente había resistido gracias a la lealtad del ejército y al refuerzo de tropas y voluntarios armados de la conservadora Boyacá. Pero había otros establecimientos asociados al poder que también eran poder. A esos había que volverlos cenizas, incendiarlos. Durante la tarde y la noche de ese viernes de abril, ardieron edificios gubernamentales, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, la Cancillería, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación. Ardieron establecimientos eclesiásticos, Palacio de la Nunciatura Apostólica, Palacio Arzobispal y otros. Y ardieron también el periódico El Siglo, a cuyo director, Laureano Gómez, le fue también incendiada la casa. Todo parecía apuntar a esa reflexión colectiva. Desaparecido el jefe, el candidato al poder, este había dejado de ser un objetivo deseable, incluso se había convertido en el blanco de una reacción prepolítica, el odio. Esta podría ser una primera lectura de los acontecimientos, es incompleta desde luego. La policía se había sublevado y sí había quienes estuvieran pensando en el problema del poder. Se había creado una junta revolucionaria integrada por 2 prestantes figuras de la izquierda intelectual, Gerardo Molina, entonces rector de la Universidad Nacional, y el escritor Jorge Salamea, y un exministro, Adán Arriaga Andrade, entre otros. Adicionalmente, estudiantes de la misma Universidad Nacional y profesionales gaitanistas radicales habían tenido la audacia de tomarse las emisoras y desde ellas no solo transmitieron a todo el país la noticia del asesinato, sino que impartieron a la población órdenes e instrucciones cuyo papel fue crucial, positiva y negativamente, en el curso de los acontecimientos fuera de Bogotá. De allí surgieron los llamados a la constitución de juntas revolucionarias y al aprovisionamiento de armas, con una insistente advertencia, comillas. La consigna es revolución ordenada. Organización, fin de las comillas. Desde allí se dio impulso y calor revolucionario a la provincia. Así fueran muchas veces con un triunfalismo sin fundamento y distorsionado de lo que acontecía en Bogotá. Comillas. El pueblo manda en Colombia por primera vez en la historia. La revolución colombiana es la más grande del mundo. Ha comenzado la verdadera revolución en América. Fin de las comillas.
Eran algunas de las proclamas que, salpicadas de frecuentes alusiones a la Revolución Francesa y a la Revolución de Independencia, resonaron poderosamente en la provincia. La paradoja fue que Bogotá, desde donde se originaban estas voces, se negó a escucharlas, y a su vez la provincia las tomó tan en serio que dio por ciento el triunfo en Bogotá y no se le ocurrió por consiguiente marchar a la toma de la capital, que entonces tenía poco más del 500.000 de habitantes. Los hechos se desdoblaron pues en varios planos. Lo que acontecía en Bogotá, lo que sucedía en la provincia y la representación imaginaria que la provincia se hacía de Bogotá con base en las informaciones, habría que decir desinformaciones, que recibía a través de las estaciones radiales. La capital, excepto el Palacio Presidencial, que pudo mantener el contacto telefónico, ignoraba lo que sucedía en el resto del país. Durante las 2 semanas posteriores al asesinato de Gaitán, innumerables poblaciones y veredas de Colombia vivieron la más formidable inversión del orden institucional. Policías al servicio de la revolución, como se decía en la provincia, presidiarios fugitivos encarcelando o fusilando a sus guardianes, perseguidos políticos ejerciendo el poder en muchas localidades, jueces incitando a la subversión en otras, púlpitos silenciados y sacerdotes presos, incomunicados o ajusticiados en el Tolima y Cundinamarca principalmente. Campesinos invadiendo haciendas, expropiando ganado e impartiendo órdenes a los terratenientes en el Sumapaz y el sur del Tolima, compañías extranjeras, petroleras en Barrancabermeja, bajo el control de los obreros, etc. Allí se hablaba con propiedad de un nuevo orden revolucionario y había efectivos gobiernos populares respaldados por milicias de la más variada composición social que controlaban la anarquía y el saqueo. Era como si súbitamente la pauta del desarrollo político-social anterior al 9 de abril se dislocara y no ya la ciudad, sino la remota provincia pusiera al descubierto todo su potencial revolucionario. Compárese, por ejemplo, el papel de Boyacá, epicentro de la movilización en apoyo al gobierno, con el del Tolima, sacudido por el grito revolucionario de sur a norte, para apreciar esta nueva dinámica. La remota provincia pusiera al descubierto todo su potencial revolucionario. Era como si se hubiera iniciado una gran empresa de demolición del orden social. Sin embargo, no alcanzó a constituirse, como en la Comuna de París, por ejemplo, un poder dual a nivel nacional. Lo que había era una constelación de poderes locales alternos sin ninguna conexión entre sí, y no se mantuvieron más allá de días y semanas debido al desenlace de la insurrección en Bogotá. La Junta Revolucionaria de la capital fue tímida. Llegó a plantearse el problema del poder, de hecho su existencia misma lo estaba planteando, pero no tuvo capacidad o vocación de poder. Se dedicó a esperar, con la misma confusión que las masas envueltas en la acción callejera, las razones que traería una junta de notables encabezada por Carlos Lleras Restrepo, que se había dirigido con muchos riesgos a Palacio, no en hombros de la multitud ni en representación de ella, sino distanciándose y diferenciándose calculadamente para erigirse en interlocutores aceptables al gobierno. Su compromiso de clase y su misión del momento, desactivar la rebelión, en lo posible negociarla y en todo caso y al precio que fuera, salvar la república oligárquica. A su salida, después de un memorable trasnocho, la noticia transmitida desde las emisoras controladas ahora por el gobierno fue: se revive la Unión Nacional, y Echandía, el representante de la oligarquía más cercano a Gaitán, es el nuevo ministro de gobierno. Por su parte, Lleras Restrepo, uno de los más encarnizados adversarios de Gaitán, presidiría los funerales el 21 de abril. También la oligarquía estaría en el entierro de Gaitán. Bogotá había capitulado. Dispersión, resignación popular, sectores de la pequeña burguesía gaitanista asustados de su propio papel en los acontecimientos. Definitivamente el pueblo había sido desorganizado. La provincia, es cierto, intentó resistir, pero lo hizo fragmentadamente, en tanto que el bloque oligárquico recomponía su unidad con asombrosa rapidez. Hubiera podido ser
otro el rumbo? Es probable que sí. Sin embargo, para que un 9 de abril se transforme en una revolución, como con mayor éxito habrían de mostrarlo los mineros bolivianos 4 años más tarde, el 9 de abril de 1952, se necesitan sin duda preparación y dirección. El 9 de abril colombiano era, al fin y al cabo, en su matriz misma, una reacción popular defensiva y retaliadora, y no propiamente el resultado de un plan político insurreccional. Nuevo subtítulo: de la resistencia civil a la resistencia armada. Desde mediados de 1948 hasta fines de 1949, el discurso político, las alianzas y las estrategias del bloque dominante tienen un denominador común: el fantasma del 9 de abril. No bastaba el aplastamiento de la rebelión, sino que había que eliminar toda posibilidad de que se repitiera algo semejante o de que sucediera algo que eventualmente pudiera ser más peligroso, que el movimiento obrero se convirtiera en el eje articulador de la protesta social y de la oposición política. Con la dispersión popular subsiguiente al 9 de abril, el objetivo no parecía difícil de realizar, pero había que tomar medidas concretas para garantizarlo. Despidos sindicales, purga y encarcelamiento de dirigentes, escamoteo a la huelga como instrumento legítimo de reclamación, destrucción sistemática de la relativa unidad sindical, promoción de la UTC y sus filiales, son parte de esta nueva avalancha que introduce un puente de continuidad con las tareas que desde antes del 9 de abril se venían realizando con todo el poder del Estado como brazo derecho de los patrones, del capital. La oligarquía liberal vacila a veces frente a las expectativas de la próxima contienda electoral o adopta un silencio cómplice en otras. Para eso se la había llamado desde el 9 de abril. La repercusión de esta ofensiva patronal se hizo sentir no solo sobre la militancia obrera, sino más generalmente sobre todo el movimiento popular. De hecho, desde el 9 de abril hasta las agitaciones estudiantiles de 1954, no habría otra movilización urbana de envergadura nacional. Este fue el principal legado de Ospina Pérez a su sucesor, Laureano Gómez. Para este último, sin embargo, la reconstrucción del orden no paraba allí. El 9 de abril lo había llenado de nuevas razones. Consideraba necesario extender la cruzada antipopular al campo. Su obsesión era impedir que al país le pasara lo que le había pasado a Bogotá, el asedio del centro por la, comillas, chusma, fin de las comillas, de su propia periferia. Trasladando esta imagen a un plano nacional, su declarado propósito era destruir la posibilidad de que esa franja de la provincia, que se había erguido con tanto vigor revolucionario el 9 de abril, se convirtiera en una amenaza a la paz romana ya impuesta en los centros urbanos. Bajo el estímulo de la prédica laureanista, ya se ha dicho, esta tarea se venía cumpliendo metódicamente en las áreas rurales de los principales bastiones conservadores, Bogotá y Nariño, para no hablar de Antioquia, en donde el alto clero elaboraba un discurso de legitimación religiosa al asesinato de, comillas, 9 abrileños, fin de las comillas. Fue desde alguna de estas zonas desde donde avanzó la violencia al Tolima, al Valle y al Viejo Caldas. Allí los campesinos no dicen, comillas, cuándo comenzó la violencia, fin de las comillas, sino, comillas, cuándo llegó la violencia, fin de las comillas. Y esa llegada a la violencia suele asociarse a la llegada de una fuerza siniestra, comillas, la chulavita, fin de las comillas. En todo caso, el ritmo de la política lo estaba imponiendo Laureano Gómez, quien, cargado de resentimientos por los efectos que en persona había sufrido el 9 de abril, había tomado el rumbo del exilio voluntario a la España de Franco. Un mes antes de su regreso al país, en junio de 1949, el Partido Liberal se había retirado oficialmente del gabinete de la Unión Nacional, en protesta por el tratamiento sangriento que se daba a sus copartidarios, hecho que estaba disminuyendo de manera preocupante las posibilidades electorales del liberalismo en la sucesión presidencial que habría de definirse a finales de 1949.
El retiro liberal resultó ser, sin embargo, un punto de no retorno, por cuanto Laureano Gómez, en el destierro, había llegado a una conclusión que descartaba de plano la colaboración bipartidista. Según Laureano Gómez, la dinámica social de los últimos años se explicaba por el simple hecho de que existía una relación orgánica entre el liberalismo y el comunismo. Para describir esa relación recurrió a un símil mitológico de tan contundente eficacia como su estribillo del 1.800.000 cédulas falsas. Lo formuló ante un exaltado auditorio en la plaza de Berrío, en Medellín, así, comillas: en Colombia se habla todavía del Partido Liberal para designar a una masa amorfa, informe y contradictoria que solo puede compararse o calificarse como la creación imaginaria de épocas pretéritas. El basilisco. El basilisco era un monstruo que tenía la cabeza de un animal, el rostro de otro, los brazos de otro más y los pies de una criatura deforme, formando el conjunto un ser tan espantoso y horroroso que solo mirarlo causaba la muerte. Nuestro basilisco se mueve con pies de confusión y estupidez, sobre piernas de brutalidad y violencia que arrastran su inmensa barriga oligárquica, con pecho de ira, brazos masónicos y una pequeña, diminuta cabeza comunista. Fin de las comillas. Por este camino, según él, es decir, según Laureano Gómez, Colombia estaba al borde de caer bajo la cortina de hierro. Llevada a la práctica, esta percepción analítica tendría efectos multiplicadores. Profundizaba la desorganización de las clases subalternas, ahogando la confrontación social en la sangre del enfrentamiento bipartidista, pero desorganizaba también a las clases dominantes, les hacía perder al menos su carácter de bloque político, lanzaba irremediablemente a una franja importante de ellas a la oposición, a la, comillas, resistencia civil, fin de las comillas, como se la llamó entonces. La resistencia civil tenía esencialmente un carácter defensivo y alimentaba la ilusión de que el simple sabotaje a la administración, allí donde el Partido Liberal era mayoría burocrática, sería suficiente para torcer el brazo del gobierno. La oligarquía liberal, que desde el 9 de abril se había mostrado necesaria y útil al gobierno, se encontraba de repente al borde del ostracismo político. Crecía el número de copartidarios forzados a renunciar a su credo político. La hostilización, la persecución y el asesinato a manos de la Chulavita era imparable, y a raíz de una sangrienta incursión a la Casa Liberal de Cali en octubre de 1949, los términos masacre y genocidio empezaron a ser rutina en los titulares de la prensa. En el caso de Cali se trataba además de refugiados de zonas rurales para los cuales también se había acuñado un término de uso cotidiano en el periodo de la violencia, los, comillas, exilados, fin de las comillas. El 9 de octubre cada asesinado en el recinto de la Cámara de Representantes, el dirigente liberal y presidente del Directorio Liberal de Boyacá, Gustavo Jiménez, y Jorge Soto del Corral quedó gravemente herido y meses después murió por esta causa. Siguiendo esta línea ascendente de terrorismo político, el 26 de noviembre, en un atentado contra el candidato presidencial liberal Darío Echandía, muere su hermano Vicente en la capital del país. La dirección liberal no tuvo otro remedio que decretar la abstención, con una proclama que evocaba el preludio de las viejas guerras civiles. ¿En qué podría traducirse ahora una declaración de guerra? No era enteramente claro para los dirigentes liberales. Exploraron varias posibilidades. La del pronunciamiento militar, primero, que se redujo a la insubordinación aislada del capitán Alfredo Silva en Villavicencio, el 15 de noviembre de 1949. El ejército en su conjunto seguía tan leal al gobierno como lo había sido el 9 de abril. Intentaron la vía de la huelga general luego, el 25 de noviembre, pero también fracasaron. Ellos mismos habían contribuido a la liquidación del movimiento obrero. Solo quedaba, en verdad, la respuesta que por su propia cuenta venían preparando los campesinos, la, comillas, resistencia armada, fin de las comillas.
La ocupación armada de Puerto López, Meta, el 25 de noviembre, por parte de Eliseo Velázquez, y la de San Vicente de Chucurí, en Santander, el 27 del mismo mes de noviembre, por varios centenares de campesinos, al mando de Rafael Rangel, el alcalde revolucionario del 9 de abril en Barrancabermeja, constituyeron el anuncio formal de que la lucha por la democracia descansaba ahora sobre los hombros de la guerrilla campesina. La acción de Rangel se produjo el mismo día de las elecciones que tuvieron como candidato único a Laureano Gómez, dada la abstención liberal. Para los dirigentes liberales, esta era una salida inevitable pero problemática. Como parte de la oposición la necesitaban, como miembros del establecimiento la temían. Siguiente subtítulo: Lo visible y lo invisible de la violencia. Laureano Gómez asumió la presidencia en 1950 como cabeza de una fracción extremista que había precipitado la ruptura del pacto político oligárquico surgido de las cenizas del 9 de abril. Con él llegaba a su solución ultrarreaccionaria la definición del problema histórico central del siglo XX, el papel de las masas populares en el juego de alianzas y estrategias políticas. Su cronología podría trazarse a grandes rasgos en los siguientes términos: subordinación e integración bajo la República Liberal. Sujeto político en el movimiento gaitanista. Represión-división a partir de 1945 en los mandatos de Alberto Lleras y Ospina Pérez. Y ahora, represión en toda la línea. Esta cruzada antipopular contaba con dos factores cruciales que le daban coherencia ideológica tanto en lo interno como en lo externo. En lo interno, la Iglesia. Desde el 9 de abril sobre todo, la Iglesia respiraba ira santa. Había sido herida en su autoridad, golpeada en sus bienes y ultrajada en su personal, como tal vez nunca lo había sido en la historia de esta nación que se preciaba de ser la más católica del mundo. No necesitaba, pues, argumentos para convencerse de la verdad de la teoría del basilisco. En consecuencia, con notables excepciones individuales, como la del sacerdote Rubén Salazar en el norte del Tolima, o la del presbítero Fidel Blandón en el occidente antioqueño, puso todo su peso institucional del lado del poder y simultáneamente anatematizaba a la oposición y ofrecía al reino de Dios a las bandas terroristas del gobierno. Y no solo legitimizaba, sino que se había convertido en realizadora de los planes oficiales, como habría de demostrarlo a través del FANAL, la filial campesina de la UTC, la única en su género que pudo expandirse durante la violencia, que actuaba precisamente como instrumento de espionaje en áreas de malestar agrario y como muro de contención, como cordón sanitario en las zonas de convergencia de la guerrilla y las fuerzas gubernamentales. Hay que subrayarlo, los chulavitas y la Iglesia desempeñaron papeles complementarios en la violencia. En lo externo, el principal puntal lo constituían la diplomacia, el capital y las armas norteamericanas. El contexto ideológico internacional predominante le proporcionaba, en efecto, al gobierno de Gómez fuentes adicionales de legitimación. Eran los tiempos de la Guerra Fría y del macartismo, exacerbados a raíz del triunfo de la Revolución China. Era fácil como nunca para Gómez convencer a los Estados Unidos de que él, como los Somoza, los Batista y los Trujillos de la América Central y el Caribe, estaba defendiendo los intereses estratégicos y los valores de la democracia occidental. En el marco de esta alianza mutuamente reforzada, Gómez le dio a Colombia el dudoso honor de haber sido el único país latinoamericano en tener veteranos de la Guerra de Corea. Adecuada o no, pero en todo caso indicativa, la caracterización que de su régimen hacía la oposición era la de fascista o falangista.
Las influencias ideológicas de estos modelos corporativos y totalitarios se hicieron al fin de cuentas evidentes en el proyecto de reforma constitucional, que sometió a una comisión de notables y cuya discusión resultó a la postre torpedeada y tácticamente dilatada por los miembros liberales de dicha comisión. Bajo este régimen, que por enfermedad de su titular siguió nominalmente en cabeza de Roberto Urdaneta Arbeláez a partir de noviembre de 1951. Bajo este régimen, la violencia adquirió la máxima intensidad, revistió nuevas formas y golpeó nuevas regiones. En su carácter multidimensional se pueden diferenciar por lo menos tres procesos globales: el terror, la violencia y el resquebrajamiento del orden social. Lo que a continuación se esboza es, pues, una hipótesis sobre los elementos constitutivos del fenómeno. Siguiente subtítulo: el terror. El primero y más visible proceso, el que mayor impacto dejó en la memoria colectiva, fue el de la combinada mezcla de terror oficial, sectarismo partidista y política de tierra arrasada. Las imágenes que han quedado de este proceso son imborrables y en buena medida son las que le han dado su sello distintivo a la violencia. Sus manifestaciones afectaron irreversiblemente la vida, la integridad física, la psicología y los bienes de centenares de miles de colombianos. Su modalidad extrema fue, obviamente, el asesinato. No solo por el número de víctimas, sino además porque los indescriptibles rituales de tortura de que estaba rodeada su ejecución marcaron de por vida a toda una generación que le tocó presenciarlos. Incluso a los infantes y a los fetos se les cobraba una elección política que se suponía sus padres ya habían hecho por ellos. A los que quedaban se les sometía a todas las depredaciones imaginables, a la zozobra del, comillas, boleteo, fin de las comillas, o el pago de cuotas de seguridad, a tácticas que se venían aplicando de antaño en diferentes zonas de conflicto agrarios, tales como la destrucción de cementeras y de cercas, al despojo de bestias, ganado, animales caseros, herramientas y cosechas, al incendio y destrucción de casas y de instalaciones ligadas al procesamiento de los cultivos como trapiches y beneficiaderos, al abandono o venta precipitada de sus fincas o parcelas. Conflictos entre vecinos, entre agregados o jornaleros y sus patronos, entre colonos y terratenientes, o los simples asuntos de cantina, tendían a resolverse sangrientamente por parte de quienes, dada su filiación política o su preeminencia social, contaban con la complicidad de las autoridades. Pueblos y villorios, en una incesante guerra de vecino contra vecino, vereda contra vereda, establecían estrictas líneas de demarcación política, cuya transgresión tenía consecuencias fatales. Una corbata, una camisa o una puerta roja eran una invitación a la muerte, como también lo era cargar una cédula que llevara el registro de determinadas elecciones. Formas atroces de mutilación, de violencia sexual y de sevicia sobre los cadáveres de las víctimas eran un componente patológico que acompañaba la consumación de la mayor parte de las operaciones de intimidación. Comisiones de la policía y del ejército llegaban como ciclones a pueblos y veredas inermes. Recordemos algunos ejemplos. En noviembre de 1950, las chozas de los indígenas del antiguo resguardo de Ortega y Natagaima, descendientes de los Pijaos, son incendiadas y sus habitantes brutalmente expulsados de la región. Yacopí, al noroeste de Cundinamarca, sufre un arrasamiento casi total en 1952.
A comienzos de 1953, en Villarrica, Tolima, 140 campesinos son puestos en fila india y luego fusilados. Caseríos, como el de San José de las Hermosas, en el sur del Tolima, fueron incinerados hasta 2 veces durante el periodo de la violencia. En una operación de, comillas, pacificación, fin de las comillas, a lo Morillo, se refiere a Pablo Morillo, el ejército dejó, según registros del médico conservador Parra y del líder social liberal Luis Eduardo Gómez, reafirmados por el historiador norteamericano James Henderson, un número estimado de 1.500 cadáveres en la región rural de Las Rocas, jurisdicción de El Líbano, Tolima, en el curso de la más sangrienta semana de la violencia, a comienzos de abril de 1952. En un alarde de intolerancia religiosa, comunidades enteras de protestantes en la región central del Tolima, es decir, Ibagué, Rovira, Armero, fueron diezmadas y sus templos destruidos. En operaciones menores, selectivas y continuadas, actuaba una pareja siniestra, los, comillas, señaladores, fin de las comillas, y los, comillas, pájaros, fin de las comillas. Contaban con una extensa red de protectores, complicidad de las autoridades e incluso acceso a gobernaciones y a figuras políticas que bajo el Frente Nacional habrían de ocupar curules en el Congreso, ministerios o embajadas. El caso de, comillas, el Cóndor, fin de las comillas, en el Valle, es bien conocido. Es el prototipo, pero eran muchos. Pululaban también en el Viejo Caldas y en el Tolima. Recibían contraprestaciones económicas según el rango de sus víctimas, aunque los que se enriquecían no eran ellos, sino sus instigadores urbanos. Notarios y jueces, a veces con fundado temor, y muchas otras confabulados con ellos, facilitaban las transacciones y la impunidad subsiguiente. Sus víctimas eran eventualmente notificadas, sus muertes eran muertes anunciadas. Discutían sus planes en lugares públicos y a la seguridad con que lo hacían disminuía la capacidad de resistencia y movilizaba a sus víctimas. Un café-bar que solían frecuentar en Armenia era conocido por el ingenio popular como, comillas, el chamizo, fin de las comillas. Daniel Pecó los ha comparado a los, comillas, arditi, fin de las comillas, es decir, las organizaciones privadas que acompañaron el ascenso del fascismo italiano. Y Erich Hobsbawm ha visto en ellos una réplica de la mafia siciliana. Como resultado de sus actividades, espantados moradores de las riberas del río Cauca podían contar diariamente los cadáveres arrastrados por la corriente. En poblaciones de la zona cafetera, una fantasmal, comillas, volqueta roja, fin de las comillas, recorría las calles a tempranas horas de la madrugada cargada de las víctimas de la noche anterior. En este ambiente, en esta subcultura de la violencia que estaba transformando las conductas sociales, el lenguaje y los esquemas de valoración de muchas regiones, estaba creciendo toda una generación en la cual se insinuaban los, comillas, desquites, fin de las comillas, y los, comillas, sangre negras, fin de las comillas, y cuyas actitudes oscilaban entre el fatalismo, la sed de venganza y la rebelión reprimida. Esta fue desde luego la dimensión de la violencia recogida en las crónicas y novelas de la época, tales como Viento Seco, de Daniel Caicedo, Las balas de la ley, de Alfonso Hilarión, Lo que el cielo no perdona, de Fidel Blandón Berrío, Sin tierra para morir, de Eduardo Santa, y Los días del terror, de Ramón Manrique, para señalar solo algunos de los títulos más sugestivos. Fue también la visión que predominó en el estudio pionero de Germán Guzmán y sus colaboradores. Geográficamente, esta modalidad se extendió por todo el interior del país,
pero muy especialmente por las zonas minifundistas de Boyacá y los Santanderes, y por la decolonización antioqueña de los departamentos del Valle, el Viejo Caldas y el Tolima, en donde como resultado del mencionado movimiento demográfico había surgido una importante capa de campesinos parcelarios dedicados predominantemente al cultivo del café. Más genéricamente, podría decirse que se ensañó en aquellas zonas en donde el control gubernamental, la economía o la topografía imprimieron la organización de una resistencia masiva a las políticas de exterminio. Finalmente, este tipo de terrorismo político afectó a todas las categorías sociales del Partido Liberal, principalmente, pero de desigual manera. Los terratenientes, empresarios y jefes de mayor jerarquía se ponían al abrigo de la violencia en el anonimato de las grandes ciudades. Por eso causó tanta alarma el incendio de los grandes diarios liberales, El Tiempo y El Espectador, lo mismo que el de las casas de Lleras Restrepo y López Pumarejo en Bogotá el 6 de septiembre de 1952, aunque ellos, a diferencia de los campesinos, habrían de recibir indemnizaciones del Estado bajo el gobierno de Rojas Pinilla. En todo caso, en estos hechos había un mensaje claro. Las altas esferas liberales también eran vulnerables y en ese ambiente de retaliaciones ello constituía una invitación a represalias similares en cabeza de los conservadores. El propio hijo del presidente encargado, Urdaneta Arbeláez, había estado a punto de perecer en el asalto guerrillero a una comitiva oficial en el Líbano. La anarquía tendía pues a hacerse incontrolable y amenazaba tomarse la capital del país. Siguiente subtítulo: La resistencia. El segundo proceso global y componente mayor de la violencia fue el de la lucha guerrillera. Esta se generalizó, como se ha señalado previamente, cuando la dirigencia del Partido Liberal se mostró incapaz para frenar el avance del régimen terrorista a través de la simple resistencia civil. La tarea histórica de la lucha por la democracia había pasado ahora al pueblo armado. A diferencia del proceso anteriormente descrito, los alcances y dimensiones reales de este solo empezaron a conocerse públicamente en todas sus implicaciones, con posterioridad al golpe de Rojas Pinilla en 1953 y cuando sus protagonistas ya no tenían el carácter de combatientes sino de amnistiados. Menos visible pues en su momento, pero no menos importante en la explicación del curso y desenlace de la violencia, la irrupción de los enclaves guerrilleros fue la que le imprimió a aquella el carácter de una guerra, de una confrontación abierta y organizada entre los campesinos armados y el gobierno. Y no se trataba enteramente de una de las viejas guerras civiles decimonónicas. No participaban directamente en ella los grandes jefes políticos o los generales hacendados en otros tiempos. Estos incitaban o influían, pero se quedaban en las ciudades. Era una guerra dirigida en buena parte, es cierto, por campesinos atados a las lealtades partidistas, pero también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que, para no ir muy lejos, habían tenido experiencias revolucionarias como la del mismo 9 de abril en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias, por policías desertores o destituidos, por luchadores rasos que se habían ganado el respeto y la admiración en el curso mismo del combate, por migrantes, por arrieros y eventualmente, aunque en mínima parte, por trabajadores de obras públicas y obreros con alguna experiencia sindical urbana. En suma, por cuadros representativos de una Colombia distinta a la del siglo XIX, en la cual la guerra tendía inevitablemente a hacerse popular. Este es, si se quiere, el lado heroico de la violencia, equiparado con frecuencia a la Revolución Mexicana. Los grandes núcleos guerrilleros actuaban como polos de atracción para los fugitivos de las zonas en donde predominaba la anarquía o el terror oficial. Se consolidaron generalmente en tres tipos de áreas. A. En las de colonización reciente del Sumapaz y el sur del Tolima, en donde, como lo han mostrado Darío Fajardo y Medófilo Medina, la incertidumbre sobre los títulos de propiedad era tal que aún estaba, comillas, viva la cuestión agraria, fin de las comillas.
Eran regiones, estamos hablando de las regiones de colonización reciente, es decir, Sumapaz y el sur del Tolima, en donde además existía una considerable base campesina politizada en las décadas anteriores por el Partido Socialista Revolucionaria, el PCR, el Partido Comunista y la UNIR de Gaitán, o UNIR de Gaitán. Segundo tipo de área. B. En las de frontera abierta y colonización inicial, dinamizada luego por la propia violencia. Estamos hablando de los llanos orientales, el Magdalena Medio, en el circuito San Vicente de Chucurí, Barranca Bermeja, La Dorada, Puerto Wilches. Entonces, venimos de los llanos orientales, Magdalena Medio, el Alto Sinú y el Alto San Jorge. Específicamente en cuanto al Alto San Jorge, los límites de Antioquia y Córdoba. Punto. Y como último tipo de área, punto C, dice, más excepcionalmente en zonas donde ya había una estructura agraria consolidada, como por ejemplo es el caso, es decir, del suroeste antioqueño, pero en donde de todas maneras se combinaban unas características comunes a los casos anteriores, tales como condiciones topográficas favorables y relativo aislamiento de los centros de poder. Asimismo, cierto grado de homogeneidad política liberal y alguna tolerancia terrateniente liberal en el periodo de conformación del comando guerrillero. En contraste con las típicas zonas de colonización antioqueña y de minifundio del altiplano, eran también zonas con suficiente capacidad para sostener económicamente amplios contingentes armados, durante periodos relativamente largos, dada la coexistencia en su estructura productiva de una ganadería inmediatamente disponible para el consumo y terrenos aptos para el sembrado de cultivos de pancoger de retorno inmediato. En su conjunto, estas zonas pudieron haber llegado a albergar hasta 20.000 hombres en armas, la mitad de los cuales en los solos llanos orientales. Estos frentes guerrilleros están asociados a personajes símbolos que identifican a sus respectivos movimientos. El más importante de todos, indudablemente, es el de Guadalupe Salcedo, que se volvió leyenda de los llanos y en los años posteriores llegó a ser símbolo de la resistencia armada de todo el periodo y en todo el país. Le sigue probablemente el recientemente fallecido Juan de la Cruz Varela, quien le imprimió a la resistencia de su región, del Sumapaz, el carácter de guerra campesina contra la revancha terrateniente que se desencadenó de 1949 en adelante. Ídolos regionales como el capitán Juan Franco en el suroeste antioqueño y Julio Guerra en el sur de Córdoba apenas muy recientemente han comenzado a ser rescatados por la investigación histórica. Sobre otros como Rafael Rangel en la zona santanderiana del Carario-Pón y Saúl Fajardo en el noroeste de Cundinamarca, solo hay muy fragmentaria información escrita, aunque sobreviven aún hoy en día en la memoria campesina. El sur del Tolima es un caso aparte por la complejidad de las evoluciones, la diversidad de matices, la fragmentación del movimiento guerrillero. El nombre más conocido o promovido en su tiempo fue quizás el de Jesús María Oviedo, el comillas, general mariachi, fin de las comillas. Pero en realidad había allí tantos comillas generales, fin de las comillas, como subregiones y comandos. Leopoldo García, comillas, general Peligro, fin de las comillas. Hermógenes Vargas, llamado general Vencedor. Gerardo Loaiza, llamado general Loaiza. La numeración en sí misma pone de bulto la ausencia de un comando unificado y el reparto gamonalesco de las influencias locales. En las filas de los comunistas se destacaron entre otros el veterano dirigente campesino Isauro Llosa, comillas, mayor Lister, fin de las comillas,
y el guerrillero de ascendencia indígena Jacobo Prías Álape, comillas, charro negro, fin de las comillas. Pero en el largo plazo, lo que resultó más significativo fue la evolución de campesinos que provenientes de otras regiones como Cauca, Huila, Quindío, y habiendo militado entonces bajo las toldas liberales, al lado de las cuales participaron en las agrias disputas, a veces sangrientas, de comillas limpios, fin de las comillas, y comillas comunes, fin de las comillas, llegaron finalmente en los años 60 a ser miembros fundadores de las FARC. Tal el caso del, comillas, Mayor Ciro, fin de las comillas, o el de Manuel Marulanda Vélez, comillas, tiro fijo, fin de las comillas. Quizás con la parcial excepción de esta última zona, es decir, del sur del Tolima, en donde las periódicas rivalidades internas dejaban un boquete abierto a las incursiones devastadoras de la policía, el ejército y de asociaciones paramilitares, en las restantes zonas, los enclaves guerrilleros eran verdaderos centros de refugio permanente y diques a veces infranqueables por las fuerzas gubernamentales. Allí había evidentes esfuerzos por darle a la lucha contenido, forma y perspectivas distintas a las que imperaban en las zonas descubiertas del interior. En ellos regían códigos de moral revolucionaria que obligaban al respeto de niños, mujeres y ancianos, y leyes que prohibían expresamente la práctica de sistemas de tortura y tierra arrasada de sus adversarios. Reglamentaban el uso de las expropiaciones o de su producto, subordinando los apetitos individuales a las necesidades colectivas de la resistencia. Tenían tribunales propios, realizaban casamientos ante sus jefes y en algunas zonas, las zonas de mayor control, definían prioridades de producción y de distribución para la población civil. Esto último particularmente en los llanos y en la región de El Davis, al sur del Tolima, cuando los comunistas lograron establecer allí campamentos relativamente autónomos y estables. Se combatía también, aunque con desigual eficacia, el sectarismo, llegando a producirse el caso de Antioquia de que campesinos conservadores acudieran en solicitud de protección a la guerrilla liberal. Reconocían a la mujer un papel protagónico, comillas. La mujer, la mitad de la lucha, fin de las comillas. Se recuerda en el relato de Eduardo Franco Izaza sobre las guerrillas del llano. La mujer, comillas, ojos y oídos de la guerrilla, fin de las comillas. Pregonaban los, comillas, paisanos alzados en armas, fin de las comillas, paisanos del suroeste antioqueño, estudiados por Wilson Horacio Granados. Mirados desde Bogotá, estos inconexos destacamentos aparecían como parte de un movimiento puramente defensivo. Sin embargo, a nivel local y regional, dado su arraigo popular y su audacia militar que les permitía tomar poblaciones, aniquilar, comillas, comisiones, fin de las comillas, de chulavitas y eventualmente derribar un avión de caza en el sur del Tolima, aparecían más bien como movimientos de proyección ofensiva. Allí se hablaba de la guerra y de la revolución contra el gobierno. Allí se moría en combate y no esperando a la muerte. El estudio de Wilson Granados recoge una leyenda que ilustra de manera ejemplar lo que acabamos de decir. Según el relato, el líder guerrillero antioqueño, el capitán Franco, se convertía en toro, símbolo ofensivo por excelencia, y transitaba por las calles y veredas de Urrao, poniendo en desbandada a los conservadores y sobre todo a la policía. Habitantes tanto del lado del gobierno como de la guerrilla alegaban haberlo, comillas, visto, fin de las comillas, e incluso daban los nombres de quienes habían sufrido sus embestidas.
Estos movimientos entraron en una nueva dinámica hacia 1952. En el curso del segundo semestre de ese año, comenzaron a vislumbrarse en efecto transformaciones cualitativas que inquietaron profundamente a la Dirección Nacional Liberal, a los militares y al propio partido de gobierno. El centro motor de estas preocupaciones estaba en los llanos orientales de Colombia. El 10 de julio de 1952, en Puerto López, Guadalupe Salcedo liquida totalmente una columna militar de 100 unidades. En agosto, los más notables jefes guerrilleros pusieron a la dirección liberal frente al siguiente dilema: o encabeza la revuelta general o lo hacemos por nuestra cuenta. La oligarquía liberal volvió a sentir los mismos temores que la habían asaltado el 9 de abril y por intermedio de López Pulmarejo respondió, comillas, si es esta la última oportunidad que tienen los directores del liberalismo para cumplir su destino histórico, según lo contemplan o interpretan los jefes de la revuelta armada, estamos resueltos a perderla, y más todavía a que se produzca el rompimiento definitivo con el pueblo que ellos nos anuncian. Fin de las comillas. Es decir, que de un plumazo se abría un nuevo periodo en la revolución llanera. En el mismo mes de agosto se celebra en Biotá la llamada, comillas, Conferencia de Boyacá, fin de las comillas, a la cual asistieron representantes de los más importantes frentes guerrilleros del país, excepto los de la extendida pero desorganizada guerrilla liberal del sur del Tolima. En cierta medida malograda, esta asamblea se convirtió en la, comillas, primera conferencia nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional, fin de las comillas, cuyas tareas habrían de ser impulsadas por una, comillas, Comisión Nacional Coordinadora, fin de las comillas. El 11 de septiembre se proclama, comillas, la primera ley del llano, fin de las comillas, que organiza la justicia y distribuye las funciones a los jefes civiles y militares, a los comisarios y a los agentes de orden público. Define los delitos contra la revolución, consagra las garantías individuales, impulsa el trabajo comunitario, impone límites y condiciones al uso de la tierra, establece granjas y colonias, comillas, por cuenta y propiedad de la revolución, fin de las comillas, para sostenimiento del ejército campesino, reglamenta la ganadería y el impuesto a los hatos. Dentro de esta misma cadena de acontecimientos, al concluir el año, estamos hablando de 1952, el 31 de diciembre, un comando volante de 200 campesinos procedentes del noroccidente de Cundinamarca penetró a la base aérea de Palanquero y solo por la indisciplina de unos pocos no alcanzó el objetivo final, que era la toma de la misma. En los primeros meses de 1953 lo político y organizativo fue ganando prioridad frente a los aspectos militares. Se avanzaba en los preparativos de creación de un, comillas, Supremo Comando Nacional Guerrillero, fin de las comillas, y bajo la inspiración del abogado José Alvear Restrepo, el más notable ideólogo de la resistencia, injustamente olvidado, se estaba redactando la, comillas, ley que organiza la revolución en los llanos orientales de Colombia, fin de las comillas, que sería la segunda ley del llano, que habría de ser sancionada por una asamblea guerrillera el 18 de junio de 1953, 5 días después del golpe de Rojas Pinilla. En los 224 artículos de esta última ley, cuya importancia destacó por primera vez el jurista Eduardo Umaña Luna, se trataba en realidad de la organización de un territorio al cual se daba tratamiento de zona liberada y en estado de guerra prolongada, preparándose claramente para la extensión de la revolución a todo el país y para la instauración de un gobierno democrático popular. Comillas. La revolución es un movimiento popular de liberación. Por lo mismo, es obra de todos los que participan en ella. Fin de las comillas. En su conjunto, esta ley planteaba un programa mucho más avanzado que el que proponían los comunistas del sur del Tolima. Estos últimos ciertamente estaban levantando banderas como la de la reforma agraria y consignas como la de la, comillas, tierra para el que la trabaja, fin de las comillas.
pero prisioneros de un excesivo localismo y atrapados en los enfrentamientos con las indisciplinadas y sectarias guerrillas liberales de su zona, sus programas y sus tácticas tendían a ser vistas como una imposición, en tanto que las leyes del llano eran aceptadas como un resultado natural de la maduración y evolución interna de la lucha. De hecho, constituyen el más completo proyecto democrático que el movimiento armado haya contrapuesto al proyecto fascitizante de la Asamblea Constituyente de Laureano Gómez. Vale, pues, la pena mirarlo con algún detenimiento. Primero, se establece el siguiente orden jerárquico. A. El Congreso, como, comillas, suprema autoridad de la revolución, fin de las comillas, el cual se reunirá anualmente el 1 de mayo, Día del Trabajo, con representantes de la tropa y de la población civil. B. Un Estado Mayor de 5 miembros, con representación también de la población civil, y a cuyo cargo estaría la dirección política y administrativa en el territorio de la revolución. C. Un comandante en jefe, Guadalupe Salcedo, como suprema autoridad en asuntos militares, sometido a la dirección política del Estado Mayor General. D. Comandante de zona. Y E. Juntas de vereda, como órgano primario de gobierno y con una gran variedad de funciones en múltiples planos. En el económico, la organización y planificación de la producción y el control de la distribución y el consumo. En lo político, son escenario del cabildo abierto como forma directa de la democracia, y discuten mensualmente los problemas de la comunidad. En lo judicial, deciden en primera instancia, con típico criterio llanero, que era zona de frontera agrícola con escasa población. Con típico criterio llanero se define la vereda como, comillas, el grupo de población que se surte de carne en un mismo sitio de matanza, fin de las comillas. Segundo, se trazan las líneas generales de una economía de guerra en lo concerniente al trabajo, la propiedad, la producción y la distribución. El trabajo es definido como, comillas, la principal obligación de la población civil, fin de las comillas. Se respeta la pequeña propiedad, pero domina una tendencia socializante. Dentro del territorio, comillas, liberado, fin de las comillas, las riquezas naturales y los medios de producción, es decir, tierras, aguas y herramientas, pertenecen a la revolución y serían distribuidos entre los miembros de la población según los planes de trabajo, cuya realización y programación está a cargo de las juntas de vereda. Comillas, los productos serán distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada cual, una vez separada la participación necesaria para el sostenimiento de las Fuerzas Armadas, fin de las comillas. Estas previsiones eran la respuesta revolucionaria a los periódicos bloqueos económicos a la región. Constituían igualmente una forma de vinculación efectiva de todo el pueblo trabajador a la lucha. Tercero, se presta especial atención a la relación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la población no combatiente. Al igual que los jueces veredales, el ejército no aparece como una entidad separada del pueblo, sino al contrario, comillas. El objetivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es la de la defensa del pueblo y el enfrentarse en combate al enemigo hasta obtener el triunfo para el derrocamiento de la tiranía y la implantación de un gobierno popular en Colombia. Fin de las comillas. Rasgos esencialmente democráticos en las relaciones dentro del ejército revolucionario y que lo distinguen radicalmente del ejército regular como instrumento de opresión son los siguientes. La obligación del soldado de tratar con respeto y compañerismo a las personas y familias de la población civil y a sus propios compañeros de armas, comillas. En el ejército revolucionario todos son compañeros, fin de las comillas.
el compañerismo entre superiores e inferiores, el derecho de los inferiores a criticar, discutir y apelar las medidas de los superiores, permiten hablar realmente de una verdadera estructura democrática del ejército revolucionario. Además, el ingreso del soldado a la revolución es voluntario. En cuarto lugar, puesto que se le reconocía una función rectora de la política sobre las armas, la instrucción revolucionaria hacía parte de las labores cotidianas. Comillas. En el horario del comando se fijará todos los días por lo menos una hora para la instrucción revolucionaria de la tropa, que comprenderá nociones de cultura cívica, historia patria, urbanidad, higiene, geografía, lectura y escritura, y especialmente el conocimiento de los motivos y objetivos de la lucha, según la cartilla que hará el Estado Mayor General. Fin de las comillas. Era básicamente un proyecto de cartilla de primaria con orientación revolucionaria. Se le asignaba igualmente al Estado Mayor la tarea de, comillas, llevar una historia de la revolución, tanto en lo que respecta a las luchas militares como al desarrollo político, económico y cultural. Fin de las comillas. En quinto lugar, podría señalarse una gama de artículos sueltos que en la época y en las circunstancias resultaban muy novedosos, tales como los referentes al matrimonio civil, al divorcio, a la legitimidad de todos los hijos, a la igualdad de la mujer ante el hombre, a la protección de la población indígena contra los abusos de los, comillas, elementos civilizados, fin de las comillas, al respeto de la vida, honra y bienes de los conservadores en tierra invadida, y la prohibición de la práctica de, comillas, tierra arrasada, fin de las comillas. Finalmente, dentro de los cuadros dirigentes del Ejército Revolucionario Llanero, había una clara conciencia de que la consolidación y el desarrollo de las tendencias revolucionarias del llano dependían también del desarrollo de las tendencias revolucionarias en el resto del país y de su posibilidad efectiva de articulación. En consecuencia, el movimiento revolucionario de los llanos se organiza sobre una base proyectiva y no defensiva. Expresamente manifiesta en una de las funciones asignadas al Estado Mayor, comillas, dirigir las relaciones del llano con las demás guerrillas y grupos revolucionarios, tanto en Colombia como de otros países, y procurar la unión y cooperación con ellos en todo lo posible. Fin de las comillas. En síntesis, los jefes guerrilleros que participaron en la Asamblea de junio de 1953 tenían la mente ocupada con temas y preocupaciones enteramente nuevas en el curso de la violencia. La posibilidad de elevar este proyecto a la categoría de programa de la Revolución Nacional estaba planteada, y su conducción militar por un Guadalupe Salcedo también. En últimas, resultó ser una notable coincidencia el hecho de que tanto este proyecto democrático revolucionario como el proyecto corporativo de Laureano Gómez hubieran madurado simultáneamente en el curso del primer semestre de 1953, pero también que la aprobación de ambos hubiera sido programada para una fecha en la que ya se había producido el relevo en el gobierno. Los dos expresaban una nueva polarización cuyo desenlace hubiera sido impredecible. Siguiente y último subtítulo: el resquebrajamiento social. El tercer proceso, derivado de los dos anteriores, es el de los efectos sociales de la violencia. Visible para sus contemporáneos en sus expresiones más dramáticas, permanece aún relativamente oculto en muchas de sus dimensiones estructurales. Constituye la faceta más ignorada del periodo, la visible solo a distancia, en el largo plazo, por una nueva generación. Es la que se nos revela en panorámica solo cuando ya conocemos su final. Volveremos sobre el punto en el próximo ensayo. Pase por el momento una simple enumeración de sus manifestaciones más protuberantes. La violencia, por donde se iba expandiendo, estaba sacudiendo las estructuras de la propiedad agraria. Precautelativamente, o bajo el chantaje, miles de acosados campesinos del interior abandonaban sus parcelas, o en el mejor de los casos las vendían a compradores forzosos y a precios abismalmente inferiores a los normales. Seguidamente pasaban a engrosar nuevas corrientes migratorias en zonas de colonización lejana, el ejército de desempleados, el pequeño comercio y los tugurios de las ciudades,
y eventualmente las filas de la guerrilla. Tales tierras tenían múltiples destinos. A veces pasaban a un terrateniente de la zona, otras a campesinos del bando contrario y muchas veces a una nueva capa de comerciantes de ambos partidos, los comillas aprovechadores, fin de las comillas, que se estaban formando como clase comerciante terrateniente en los negocios turbios de la violencia. Modestos tenderos o arrieros e incluso personajes sin ocupación conocida se enriquecían de la noche a la mañana ante el asombro de sus coterráneos con el comercio de café y ganado robado o de fincas de campesinos, comillas, boleteados, fin de las comillas. Muchos terratenientes estaban sometidos a presiones similares, tanto en zonas de guerrilla como de anarquía generalizada, pero ellos, al igual que los campesinos ricos con alguna liquidez, tenían una gama más amplia de opciones como la venta, pero también el desplazamiento de sus inversiones y, ante todo, un refugio seguro en las grandes ciudades en donde podían esperar a que la situación se, comillas, arreglara, fin de las comillas. Aparte de algunos casos de notable continuidad, como por ejemplo el de la ininterrumpida expropiación de las comunidades indígenas en el Triángulo Sur del Tolima, en el Triángulo Sur, en el Triángulo Tolima Norte del Huila y Tierra Adentro en el Cauca. Aparte de algunos casos de notable continuidad, como ese del Triángulo o el del sostenido avance del capitalismo agrario en la zona azucarera del Valle del Cauca y en algunos islotes del Plan del Tolima, Armero, Espinal y Guamo. Estos procesos estaban sometidos a movimientos pendulares continuos, donde hoy solo podían establecerse campesinos conservadores, mañana solo podían establecerse campesinos liberales. De igual manera, en zonas de reciente agitación agraria, como el Sumapaz cunditolimense, si la iniciativa a fines de los años 40 la habían tomado los terratenientes, más adelante, puesto que el movimiento campesino se había armado y no desaparecido como suele afirmarse, con el respaldo de las armas se iría gradualmente consolidando hasta contrarrestar eficazmente la avanzada terrateniente. Había también en el curso del año ciertos ritmos económicos del acontecer de la violencia. En los departamentos cafeteros los asesinatos, robos y asaltos se intensificaban durante el periodo de la cosecha. En los llanos, por el contrario, los periodos de mayor actividad eran la comercialización del ganado, los fines de año. Estaban acompañados de treguas pactadas con la intervención activa de los terratenientes frente a la guerrilla y frente al ejército. Tierras baratas y salarios rurales altos, como precio de la inseguridad, constituían un binomio que sin lugar a dudas debía desalentar tanto a los terratenientes como a los inversionistas de mentalidad capitalista. La desbandada de terratenientes a las ciudades, por su parte, tenía efectos perturbadores sobre la vieja estructura hacendataria. Ocupantes, de hecho, en las zonas de implantación guerrillera, se iban quedando sin que se supiera entonces hasta cuándo, ante la mirada impotente de los propietarios. Como tendencia general, la zozobra en el campo conllevaba una reorganización interna de las haciendas. Se generaba una revitalización forzosa de la parcería y la agregatura en plantaciones cafeteras, en donde estas modalidades habían comenzado a desaparecer con posterioridad a la legislación de tierras de 1936. Lo anterior con dos agravantes: que los aparceros, arrendatarios y similares se cobraban los riesgos a que estaban diariamente sometidos, no rindiendo cuentas o rindiéndolas incompletas a los terratenientes ausentistas, y que cada vez ejercían un control más completo sobre el proceso productivo y la comercialización. Es decir, que se atribuían funciones que iban más allá de lo que voluntariamente o con el ejercicio de su poder era tolerable para los terratenientes. Había incluso aparceros y mayordomos que estaban entrando en arreglos con la guerrilla en muchas zonas. Todo esto significaba un resquebrajamiento no solo de la autoridad del terrateniente, sino también de arraigadas pautas de funcionamiento de la hacienda.
Aunque en ciertos periodos y en algunas localidades era ocasionalmente imposible recoger la cosecha, los trastornos mencionados no producían modificaciones abruptas en el volumen nacional comercializable, ya que lo que generalmente operaba era una simple sustitución de los mecanismos regulares de comercialización. Esto puede explicar en parte la euforia de la Federación, aún en los periodos más críticos de la violencia. Pero debería quedar claro que ese entusiasmo no reflejaba la situación real de los propietarios. En otras palabras, la cosecha podía perderse para los productores, pero no necesariamente para los circuitos comerciales. Económicamente hablando, la ruina de la ganadería resultaba mucho más evidente. Primero, había el robo continuado, graneado o a gran escala, del cual era objeto tanto pequeños como grandes propietarios, y que tenía sus rutas y engranajes de comercialización favoritos en los caminos y carreteras de comunicación interdepartamental a lo largo de la cordillera central. Segundo, se ha señalado ya cómo la destrucción y el arrasamiento de semovientes constituían formas de castigo a los adversarios políticos. Y tercero, el ganado constituía un elemento básico en el habituallamiento de las grandes concentraciones guerrilleras. La expropiación para la satisfacción de las necesidades de consumo de la población combatiente. Estamos hablando de población combatiente en sur del Tolima, suroeste antioqueño y llanos orientales. Entonces, la expropiación para la satisfacción de las necesidades de consumo de la población combatiente y la tributación forzosa hacían que de hecho la guerrilla fuera una carga muy costosa para los ganaderos. Como corolario de todo lo anterior, podría decirse que se estaban creando nuevos ejes de atracción de la inversión agrícola, la costa atlántica, nuevos ejes de acumulación en cabeza de un nuevo comerciante terrateniente, dueño de regueros de fincas que concentran la propiedad bajo la modalidad que el antropólogo Jaime Arocha llama, comillas, latifundio disperso, fin de las comillas. Un nuevo reordenamiento del espacio productivo con el desmantelamiento de la industria liviana en algunas poblaciones intermedias y el surgimiento de nuevos polos de concentración industrial, nuevas pautas de migración y colonización. Todo ello ligado al impacto demoledor que estaban sufriendo no solo los campesinos, sino también las propiedades y los bienes de algunos sectores de la clase dominante en franco repliegue, terratenientes y ganaderos. Hacía pensar en una acéfala y subterránea conmoción social que amenazaba sacudir, quién sabe cómo, los cimientos del orden tradicional. Mirada entonces en perspectiva la evolución simultánea de los tres procesos globales que hemos analizado en las páginas anteriores, el terror y la anarquía, las nuevas perspectivas de la resistencia y el paulatino dislocamiento social, era comprensible que se recurriera a una salida de emergencia, un atípico golpe de Estado que delegaba a los militares la tarea política de la pacificación pareció abrir un compás de esperanza para los colombianos. El día 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla asumía el poder en Colombia en medio del regocijo de todos, especialmente de los liberales que lo saludaron como a un segundo libertador. Bien, este es el fin del contenido grueso del artículo. A continuación y en una segunda parte, para quienes deseen abordarlo, se hará una lectura de los pies de imágenes. Hay unas fotografías, todo el artículo está acompañado de fotografías históricas, fotografías de la época, y esas fotografías tienen, los acompañan pies de fotografía. Entonces en una segunda parte vamos a hacer lectura de esos pies de fotografía. Gracias.